Este es un vídeo especial de Ciencia con Carmen. Hoy no os vamos a hablar de nada concreto en bioquímica, sino que hoy vamos a hablar del día del 11F. El 11F es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de lograr el acceso y la participación equitativa de la mujer y la niña en la ciencia, y contribuir así a lograr la igualdad de género en este campo. Desde entonces, todos los 11 de febrero, incluso toda la semana que incluye el 11 de febrero, hay un montón de actividades que promueven visibilizar a la mujer en la ciencia. Uno de los objetivos más importantes es estimular la vocación científica en las niñas, mediante el conocimiento de mujeres científicas cercanas que puedan ser referentes profesionales para estas niñas. Así que nosotras, para celebrar el 11F, os vamos a contar las iniciativas más interesantes que se van a celebrar ese día. Y también, para acabar, os vamos a contar nuestra historia particular con la ciencia. Es decir, cómo despertó nuestra vocación, cómo nos interesamos por la bioquímica y no por otra rama de la ciencia. Y también atentos porque hoy traemos invitadas. Por un lado vamos a tener a Carmen del canal Con K de Potasio, que es un canal de divulgación sobre biología, y con esto ya somos 4 Cármenes en el vídeo. Y por otro lado vamos a tener a Andrea, del canal Andrea Spin Órbita, que es un canal de divulgación sobre física. Dentro vídeo. Si os interesa, la principal campaña que tenemos en España se llama 11 de febrero y la podéis encontrar recogida en la web 11defebrero.org, que es una web donde se agrupa y se da difusión a todos los eventos relacionados con el 11 de febrero que hay en España, pues por estas fechas, ¿no? Además, en la web podéis encontrar muchos recursos, ideas de presentaciones, pues para quien quiera colaborar a dar un poco de difusión a todo el tema. Y también ayuda a poner en contacto a científicas con colegios o institutos que quieran hacer pues, eventos de divulgación de ciencia y mujeres. Este año además la MIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, ha llevado a cabo una campaña que ha tenido bastante eco en redes sociales, probablemente habréis visto algún vídeo, que se llama No More Matildas. Esta asociación lleva funcionando ya bastantes años, de hecho Carmela y yo las conocimos hace 1 año y medio o algo así, que fuimos a un evento donde ellas pues también se presentaban y tal. Y una de las cosas más guays que han hecho es una base de datos de científicas. Porque no sé si os habéis dado cuenta que a veces los medios de comunicación, cuando hay que hablar de tecnología, de ciencia, hay siempre un experto en la sala, un señor experto que sabe mucho del tema. Y nunca hay expertas, aunque con esto del COVID la verdad es que ha cambiado un poco eso, pero bueno. Y hay veces que cuando se les llama la atención por estas cosas, lo que dicen es que no han encontrado una mujer experta en el tema porque hay menos mujeres en algunos campos. Entonces, lo que ha hecho la MIT es una base de datos de todas las científicas de distintos campos para que se puedan consultar y no tener excusa para no contactar a una experta de vez en cuando. Entonces, pues nada, este año la MIT lo que ha hecho ha sido una campaña que se llama, como he dicho, No More Matildas, que trata de devolver a los libros de texto, de poblarlos de mujeres que han hecho cosas y cuyos nombres han caído en el olvido. Si echáis la vista atrás, os daréis cuenta de que cuando estudiabais o estudiéis en el instituto, la mayoría de los libros de texto están poblados por nombres de hombres también. ¿Y qué pasa? Que es que no ha habido mujeres que hayan hecho cosas célebres, hayan hecho descubrimientos, hayan inventado cosas, hayan escrito obras maestras de la literatura. Pues sí que las ha habido, lo que pasa es que la historia las ha ido silenciando y estos nombres han caído en el olvido o estos descubrimientos se han atribuido a sus compañeros hombres que las rodeaban y ellas han quedado como personajes secundarios de las historias. Bueno, pues aquí es donde entra en juego la campaña No More Matildas, ¿vale? La MIT ha confeccionado un anexo con una lista de algunas científicas de muchísimos campos de la ciencia para que sean incluidas en libros de textos, para que sean un anexo a lo que estudiamos y por lo menos nos empiecen a sonar estos nombres, porque siempre nos suena Einstein, Schrödinger, Fleming, Pasteur y así. Son los nombres que estudiamos, pero hay otras mujeres como Barbara McClinton, como Margarita Salas, como Rosalind Franklin y como tantas otras. Entonces, pues si os interesa, pues os recomiendo ir a echar un vistazo a ese anexo que pues reúne algunas mujeres célebres de la historia, como otras tantas cuyas historias probablemente no nos han llegado.
En este anexo para los libros de texto de No More Matildas se escribe una pequeña reseña de cómo contribuyeron a la ciencia estas mujeres científicas. Este anexo se puede descargar tanto en castellano como gallego y valenciano en la web de No More Matildas, que os dejamos el enlace en la descripción. Pero No More Matildas no solo ofrece este anexo incluyendo mujeres científicas, sino que además han escrito una serie de cuentos para los más pequeños en los que exploran la posibilidad de que grandes científicos de la historia como Schrödinger, Fleming o Einstein hubieran nacido mujeres. Por ejemplo, en el cuento de Einstein se dice: es probable que si Einstein hubiera nacido mujer, hoy apenas nos sonaría ese apellido, y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación, o incluso su marido. Este fenómeno se conoce como efecto Matilda. Señala la injusticia que ha relegado al olvido de forma consciente y sistemática los hallazgos de brillantes científicas. Fue la historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter quien puso nombre a esta injusticia en honor a Matilda Jocelyn Gage, activista de los derechos de las mujeres, y es el nombre el que hemos decidido ponerle a la protagonista de esta ucronía ilustrada. Y a continuación esta historia nos cuenta la vida de la supuesta Matilda Einstein, de su interés por la ciencia, de sus estudios y cómo su gran descubrimiento probablemente habría sido eclipsado por otra persona, probablemente un hombre, como tantas veces ha sucedido en la historia de la ciencia. Otra iniciativa de la que yo voy a formar parte personalmente se llama Recoñecias y está organizado por el equipo de La Ciencia es Femenino, un programa de radio que pretende dar visibilidad a las mujeres científicas gallegas. Dentro de esta asociación vamos a impartir alrededor de 25 charlas de ciencia en colegios e institutos de toda Galicia. Tanto yo como otras muchas científicas gallegas nos hemos implicado en esta iniciativa para que a lo largo de toda la semana del 11 de febrero los coles estén llenos de ciencia y de mujeres científicas. Ahora que ya os hemos contado las iniciativas que nosotras conocemos para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vamos a pasar a lo siguiente. Pero si vosotros conocéis alguna otra iniciativa que se nos ha pasado, por favor dejádnosla en los comentarios que nos encantaría conocer muchas más. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a contaros nuestra experiencia de cómo empezamos a interesarnos por la ciencia, qué despertó, digamos, nuestra vocación científica o qué hizo que nos interesásemos por las ciencias. Pero no solo vamos a hablar nosotras, sino que hemos invitado a otras dos divulgadoras científicas de redes sociales para que os cuenten su experiencia también. Pues yo el primer recuerdo que tengo relacionado con la ciencia o la primera vez que me sentí atraída o interesada por la ciencia fue viendo un programa de divulgación científica para niños que había en la 2 de Televisión Española y he estado intentando buscar el título del programa, pero la verdad es que no me acuerdo. Si alguien de los niños de los 90 y los 2000 os acordáis de un programa de ciencia que se emitía por las tardes, por favor dejadlo en los comentarios porque no he sido capaz de encontrarla. Y de lo que más me acuerdo era que yo esperaba ese momento del día con mucha emoción y que incluso me sentaba y tomaba apuntes sobre lo que explicaba en ese programa. De hecho, del que más me acuerdo es de uno en el que explicaban la difracción de la luz. Cogían un prisma y te explicaban cómo la luz blanca, la luz del sol, al ser difractada se separaba en distintas longitudes de onda y los fenómenos físicos que eso implicaba, como a mayor longitud de onda, menor energía. Y son conocimientos que adquirí muy pequeña porque tendría no más de 10 años, me imagino, y que a día de hoy recuerdo muy frescos y recuerdo estar muy interesada por lo que me estaban contando. Y este es el primer recuerdo que yo tengo de sentirme atraída o interesada por la ciencia y desde ahí pues siempre tuve interés por seguir aprendiendo. Y ahora pensándolo desde mi punto de vista actual creo que fue bastante importante que mi primer contacto con la ciencia fuera un contacto pues bastante amigable, digamos que era un programa de televisión que se emitía para niños, que era un lenguaje muy cercano y que te hacía sentir que lo podías comprender y que era muy interesante y divertido. Y yo creo que eso ha influido bastante en mi vocación científica y en que haya querido dedicarme a la ciencia, porque la primera vez que tuve contacto con la ciencia no fue un rollo, digamos, no fue una clase teórica y aburrida, sino que fue de una manera entretenida, divertida y que me hizo pues adentrarme en la ciencia de una forma fácil. Por eso creo que es importante despertar las vocaciones de las niñas y los niños de una forma fácil y entretenida para que vean la ciencia como algo en lo que pueden invertir su creatividad y no en una cosa aburrida, seria y poco atractiva. Yo no recuerdo el momento exacto en el que empecé a interesarme por la ciencia, porque creo que era muy pequeña, porque lo único que recuerdo es que a mí que siempre que me preguntaban qué quería ser yo de mayor, yo decía que yo quería ser bióloga y a ser posible o en concreto bióloga marina. ¿Qué por qué? Bueno, supongo que la biología marina me gustaba y me llamaba la atención porque a mí de pequeña, bueno y ahora que también, pues me encantaba el mar y pues me gustaba pues conocer todos los organismos, ya sean animales, microorganismos
o plantas que pues viven en el mar y bajo esas condiciones pues que son tan particulares. A mí es que desde pequeña pues me ha dado mucha curiosidad entender por qué pasan unas cosas y no otras en los organismos. Ya cuando llegué al instituto pues me empecé a interesar más por la rama de las ciencias de la salud. Bueno, que ya he dicho antes que es que saber todo lo que ocurre en un organismo y entender por qué pasan esas cosas y no otras, pues es que me parece algo, vamos, maravilloso. Es que todo lo que pasa en el cuerpo pues me parece casi mágico. Además pues tuve la suerte de tener muy buenos profesores que lo que hacían era que lo contaban de una manera que a mí pues me seguían dando ganas de saber más. Aunque también os digo que no todo a lo largo de mi vida académica científica pues ha sido un camino de rosas, ya que yo pues tuve un profesor de biología, que le mando un saludito desde aquí, si me está viendo, que me dijo que yo no iba a ser capaz de llegar a estudiar, bueno, por esa época yo quería estudiar ya bioquímica, que me dijo que no iba a ser capaz de llegar a estudiar bioquímica. Y pues bueno, eso al principio pues me frustró, pero luego como que me dio más la reafirmación de que yo, si era lo que yo de verdad quería hacer, pues yo tenía que ir a por todas a con ello. Así que, bueno, pues nada, llegué y ya tengo mi título, así que pues te vuelvo a repetir, si no estás viendo, pues ya sabes. Llegué. Y bueno, pues ya cuando llegué a segundo de bachillerato y vi todo el contenido de la asignatura de biología y vi que era todo biología molecular, bioquímica, ahí ya sí que también pues me reafirmé en lo que yo de verdad quería estudiar, pues era bioquímica y entender qué es lo que pasa dentro de nosotros para que todo funcione bien, porque es que al final es que es un milagro que estemos vivos, con todo lo que pasa y con todo lo que puede fallar. Lo último que quiero decir es que si estás viendo este vídeo y tú eres una persona, una niña, que te quieres dedicar a la ciencia, pero alguien de tu entorno se empeña en decirte que no vas a valer para eso, no eres capaz, o simplemente que no te ve, pues que no le hagas ni caso, ¿vale? Desde mi experiencia te digo que la ciencia es un camino pues duro a veces, pero muy bonito. Y si de verdad es lo que tú quieres hacer, pues no dejes que nadie te lo impida. ¿Cómo me interesé yo por la ciencia? A ver, uno de mis primeros recuerdos es, bueno, yo de pequeña en verdad no recuerdo tener particular interés por la ciencia, me gustaban mucho así las historias de magia, de brujas, etcétera, pero yo era más de pintar, hacer manualidades, escribir, leer, era así como más artista, ¿no? Yo quería ser bohemia de mayor, yo quería ser pintora o escritora, pero me acuerdo que una vez en el colegio hubo una actividad de divulgación en la que construimos una célula. Entonces lo que nos dieron fue como una placa Petri de estas, un plato de los de laboratorio. Entonces nos fueron explicando los componentes de la célula. Echamos como el citosol, que creo que era una gelatina, en plan lo rellenamos de gelatina, y entonces fuimos echando dentro mientras nos lo explicaban. A mí tengo como el recuerdo de esa actividad de divulgación, pues por ejemplo el núcleo, y dentro del núcleo pues tenías que echar pues lo que sé, un hilo que era el ADN, ¿no? Entonces lo tenías que poner pues tal. Luego recuerdo que había botones, cuentas de collares. Entonces, por ejemplo, esto era una mitocondria, pues que hace tal, entonces pues por eso hemos elegido que sea este botón de tal color, no sé qué. Y estos son los ribosomas, que son más pequeños. A ver, se ve, pero bueno. Y entonces pues los íbamos echando, luego de hecho lo cerramos, se selló la placa. Y yo recuerdo que he tenido, o sea, años más tarde tenía todavía por aquí, por mi habitación, la placa Petri, que era la célula. Y a mí esa actividad me gustó mucho, o sea, me llamó la atención. Luego, años más tarde, cuando ya estaba acabando el colegio, recuerdo que yo, no sé, pues en ese entonces yo creo que quería ser escritora o algo así, no quería ser nada científico. Y bueno, y yo estaba con una amiga en casa y la vino a recoger su madre, que era mi amiga Morena, y su madre Rose. Y entonces ella me dijo, la madre, que me veía como de científica, que yo de mayor iba a ser científica, que me veía con las gafas, con la bata blanca, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo la contesté bien, en plan, sí, qué bien, tal, pues muy bien. Pero la verdad es que en el fondo eso me ofendió un poco, fue como, pero ¿cómo me ve Rose? Cree que soy una persona como súper cuadriculada, como un científico, a mí la ciencia... Bueno, recuerdo como pensar, eso no soy yo, o sea, no sé cómo me ves como científica si, o sea, yo soy súper artística, súper creativa, súper tal.
Y nada, pues años más tarde pues otra serie de cosas pasaron que me hicieron al final irme por los derroteros de la ciencia. Pero realmente es curioso que yo pues con 12 años tendría, que me llamaran, que me dijeran que me veían como siendo científica, me medio ofendiese. Bueno, y esta pequeña anécdota graciosa que gracias a Dios no me impidió estudiar ciencia al final, pues me parece que ilustra bastante bien la cantidad de estereotipos que hay en torno a la ciencia y cómo yo veía la ciencia. Me parece que muchas niñas a día de hoy siguen viendo la ciencia, que es como una cosa de hombres medio chiflados que parecen calculadoras andantes y huraños. Yo lo asociaba con cualidades que a mí no me gustaban. Hay un vídeo de Size Matters en el que ella habla de estos estereotipos, habla del test de Chambers, que es un test muy famoso en el que hacen a niños y niñas dibujar a científicos, y pues ellos dibujan mayoría hombres y con cualidades así como un poco extravagantes. Bueno, total, que lo que yo quiero decir con esto es que, pues, que hay que cambiar un poco toda esta concepción que tenemos de la ciencia y de cómo somos los científicos para que podamos atraer a gente más variada, con más puntos de vista, que eso pues enriquece la ciencia, y que la próxima niña de 12 años que la diga yo te veo como científica, no piense adiós mi carrera creativa, porque realmente la ciencia es una cosa creativa, es una cosa divertida y no es para nada pues una calculadora andante, porque la mayoría de veces no sabemos lo que estamos haciendo realmente. No, se aprende mucho todos los días. Estamos intentando averiguar misterios, es más como las brujas. Nuestra primera invitada es Carmen, del canal de YouTube Con K de Potasio, que es un canal de divulgación sobre biología. Hola tocayas, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este vídeo, que me parece súper interesante. Sí que es cierto que considero que la ciencia siempre ha estado un poco dentro de mí. Desde bien pequeña me gustaban mucho los animales, la naturaleza, pero quizás siempre se necesita un pequeño empujoncito para darte cuenta de que la ciencia es tu futuro. En mi caso, ese empujoncito me lo dio un maravilloso profesor que tuve durante la secundaria y el bachillerato. Sus clases y la manera que tenía de transmitir la ciencia me llegaron muy dentro, y creo que fue gracias a eso que me di cuenta de que quería estudiar biología y dedicarme a la ciencia. Y es que no somos conscientes del poder que tienen los docentes y lo importantes que son a la hora de formarnos. Yo no sería la persona que soy hoy sin haber tenido grandísimos profesores en mi infancia. Hay que valorarlos muchísimo porque su labor es maravillosa y su esfuerzo y paciencia no tienen límites. Y esa es un poco mi experiencia de cómo me enamoré de la ciencia. Nos vemos pronto, chicas. Y nuestra segunda invitada es Andrea, del canal de YouTube Andrea Spin Órbita, en el que hace divulgación sobre física. Bueno, a mí desde pequeña siempre se me dieron bien las matemáticas y todas las asignaturas así como más relacionadas con la ciencia. Incluso mi madre me compraba los típicos juguetes para niños científicos. No sé si sabéis lo que son los típicos kits para hacer cristales de colores y mirar cosas al microscopio y ese tipo de cosas. Pero realmente la primera vez que me planteé estudiar física y dedicarme a cosas de este tipo fue como a los 12-13 años a raíz de una serie de ciencia ficción que se llamaba Stargate. Esta serie iba de un grupo de exploradores que viajaban a otros planetas gracias a un anillo gigantesco alienígena que se habían encontrado en Egipto. Muy buena serie, os la recomiendo a todos. Entonces, en este grupo de exploradores había una científica que además era militar y que básicamente era la que se encargaba de manejar y entender toda la tecnología alienígena que se iban encontrando por ahí. Vamos, que la tía era una crack, era una tía súper lista. Y claro, viendo esta serie fue la primera vez que yo pensé, pues yo también podría hacer algo parecido. Que a ver, seguramente si no hubiera visto esta serie, igualmente me habría dedicado a la física, porque había muchos otros estímulos que me estaban empujando también en esa dirección. Pero la realidad es que la primera vez que esta idea se me metió en la cabeza fue gracias a la capitán Samantha Carter. Los modelos a seguir son importantes. Y nada, eso es todo por hoy en Ciencia con Carmen. Esperamos que tengáis un 11F cargado de ciencia y de mujeres científicas. Compartid y suscribíos si os ha gustado. ¡Adiós!